La prueba del próximo lunes va a ser de análisis, no va a ser una prueba de alternativa ni nada, sino que de escribir, de anotar. Entonces, yo les voy a pedir... ¿Podría hacer como algo de lo que va a pasar? No, que yo... No, pues la idea es que ustedes primero partan preguntando y después todo. Pero yo no les puedo decir esto sí o no. No, pero a ver, chiquillos. Si hay algo que no les voy a preguntar, van a ser años. Los años tienen que ver con elementos de referencia para poder determinar, ¿cierto?, entre qué periodos de tiempo, para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Pero yo le voy a preguntar a usted, ¿qué ocurrió en el año 1925? ¿Cuál fue el hecho más importante del año 1980? ¿Ya? Esa no es el sentido de la pregunta. Y de la figura de la caridad, ¿no? ¿Qué más preguntar? La idea es que ustedes puedan manejar los precursores, digamos, ir asociando ideas, como lo que hicimos en el trabajo práctico. ¿Me entienden? La idea es que ustedes reconozcan qué hizo cada uno como concepto global. Yo no les voy a pedir, defíname completamente, no, tal cual como... No. La idea es que ustedes, la idea mía es poder capturar los conceptos que ustedes entendieron de los elementos que yo presenté. ¿Ya? No significa que yo quiera pedir conceptos de memoria para la prueba. No, a mí me interesa saber si tú entendiste el concepto o la idea que se quiso entregar. ¿Me entienden? Cuando yo hablaba cuando hicimos este recuadro donde marcábamos la diferencia entre trabajo social, ¿cierto?, política social y la otra, calidad de vida, cómo esos conceptos, ¿cierto?, se diferencian unos de otros, qué relación tienen entre sí, porque algún vínculo tienen, pero no son lo mismo. ¿Ya? Esa es la idea que ustedes vayan tratando de entender la diferencia entre un concepto y otro. ¿Ya? Preguntas o si quieren por dónde partir, porque no nos va a alcanzar para repasar todo. Además que la memoria es frágil. Esta línea de tiempo es como no hacer el proceso electoral. Sí, la línea de tiempo, por ejemplo, tiene que ver fundamentalmente con lo que vimos nosotros aquí con sus compañeros resumidos. Periodo 1, tales características, tales elementos, cuál fue el sentido principal del periodo 1, ¿cierto? Periodo 2, también que se vivió, cuál fue el concepto central, los elementos que se buscó, cómo avanzó de una etapa a otra, ¿cierto? Porque partimos de una etapa, en la primera etapa, donde era prioritariamente caridad, donde el concepto recién era de la filantropía o de la ayuda, pasando a ser primero como técnica social, cómo nos transformábamos en una profesión, ¿cierto?, para después pasar de un concepto de asistencialismo a un concepto de promoción. Entonces hay un desarrollo en la historia que la idea es que ustedes partan. ¿Ya? ¿Sí? Esa es la idea, que partamos desde el punto 1, cómo se partió, cómo era tal vez ¿cómo se llama?, el trabajo social, ¿por qué partimos en la primera etapa, en la antigüedad? ¿Partimos realmente en la antigüedad? ¿Cómo partimos? ¿Cómo avanzamos después en el tiempo? ¿Me entienden? Ya. Por lo menos eso es lo que es la línea de tiempo, que fue el resumen que vi. Cuando hablamos de los precursores, también tenía que ver con un sentido que cada uno le dio a su intervención. Cada uno tenía un énfasis distinto, ¿cierto? Había uno que era más espiritual, había uno que era más caritativo, había otro que le daba un enfoque técnico, de mayor tecnicismo, ¿cierto? Cada uno hizo su propio aporte. Dime. Pero usted puede decir que no va a preguntar, a ver lo que está presente de Paul. No va a preguntar lo que él, a lo que refirió él, a lo que él le comunicó su maestro. Lo que pasa es que las preguntas no van a ser tan cerradas. Las preguntas van a ser más amplias. Ya, las preguntas no van a ser puntuales. San Vicente de
esto con tal. ¿Me entiendes? Y puede ser también este gol. Tenemos que identificarlo a todos. Y cada hoja, y si ustedes se dan cuenta, los sujetos igual están vinculados a un cierto periodo, además que tienen un carisma, que lo hace también más o menos cercano al periodo de tiempo en el que estábamos hablando. Los más antiguos estaban más asociados a la parte de caridad o de filantropía, ¿cierto? Pese a los esfuerzos que hacían por hacer del trabajo social mayor tecnicismo. Pero hay otros que le empiezan a dar otra connotación a la profesión. Pero la mayoría estaban para el periodo más antiguo, cuando todavía estábamos en búsqueda de procesos. ¿Ya? Y yo diría que los que empiezan a dar las luces al trabajo más científico y a hacernos más ciencia y a profesionalizarnos mucho más, ya esta es la Mary Read, que es una de las últimas. ¿Ya? ¿Sí? Es la última, en términos de los conceptos. Claro. ¿Ya? A ver, vamos a hacer una revisión, porque no me pidan que yo me aprenda. Si yo no les pido que se aprendan de memoria. Vamos a hacer un repaso de algunos elementos los más importantes. Sí, nos va a hacer como un repaso de materia para la prueba de la tercera. ¿Es sobre la historia? Sí, todo lo que hemos visto hasta el momento. Ah, mira. Está el hecho de Ya, gracias. ¿Ustedes tienen hijos? ¿Ah? ¿Tienen hijos? Sí. ¿Qué edad tienen? 4 y 6. ¿6? Sí, sí. La niña. Tan bonito. Mira, en el comercio están como 50, 60 lucas. Ya, vamos a pasar a Yo la algunos tengo en conceptos, 35. los más elementarios, vamos a hacer como una especie de repaso. Chiquillos, para que vayan aclarando dudas, no para que anoten todo de nuevo. Camiseta hecha. ¿Ya? Tengo harta, sí. Tengo harta modelo. Azul. Igual que mi hijo, sí. La que pregunta. Y de hecho no hay aquí, no hay de No, niña. no se ve. Es exclusivo. Vente para acá. Hola. Pronto trabajo entre el 28 y el 28. Toma. ¿Entonces? Sí. ¿O después? Comienza. Tiene la... Y está ya 35. Mi hermano me lo manda grande de ahí adentro. ¿Ah? Mi hermano me lo manda grande. Ah, Mi hermano me manda así. 35. 35. ¿Anda a comprar una tienda? ¿Anda a comprar una tienda? ¿A la mitad? Igual te lo puedo dejar aquí al curso a 30. ¿Dentro del mes? Sí. Sí, pues, la quincena y se saca el gorro del azul, Negra, ¿no? negra. Sí, parece que ¿no le hiciste? A ver, cámbiale el ejemplo. Se le saca el gorro. Dos pavos entonces. ¿Dentro del mes? Sí. Pero en negro. ¿En negro? Déjame ver si tengo negro. O azul oscuro. Tengo azul oscuro. Ya, chiquillos, vamos a repasar rápidamente
me dais, por favor. Con relación, ya, pero ya, grábense esto en la memoria y en la retina. Pero no van a anotar si esto ya lo anotaron, pues, chiquillas, si esto, acuérdense que ya lo anotaron, ya lo tienen. Esto es. ¿Por qué estudiar la historia? ¿Por qué es importante estudiar la historia? Porque da respuesta a las necesidades sociales. Es tan antiguo como el origen de la humanidad. O sea, trabajar las necesidades de las personas ha sido siempre muy antiguo. Por tanto, por eso lo hacemos, por eso lo estudiamos. Cómo ayudar a la gente es trascendente en nuestra vida, en nuestra sociedad, para poder avanzar. Por eso la importancia de estudiar la historia, si no nos daría lo mismo. ¿Para qué darnos la lata de estudiar para atrás? Porque en realidad hay procesos en esto que le dan tecnicismo y le dan el carácter y el valor a lo que somos. Le da el valor a la profesión. El estudio, ¿cierto?, de la ayuda la ayuda social, ¿cierto?, ha tenido distintas connotaciones, conductas, dice ahí, a través de códigos de conducta, prescripciones, caridad, beneficencia, filantropía. Ha partido por distintos conceptos que le han dado un énfasis al proceso de ayuda. La ayuda pasó por distintas etapas con distintos nombres. Se llamó caridad, filantropía, como quieran denominarla, pero era ayuda social en el fondo. Era un apoyo material para el que más lo necesitaba. Ese es el concepto. Y ese elemento se ha dado desde que el hombre es hombre. ¿Ya? Desde el origen del tiempo, que hay personas que van a necesitar un apoyo para poder salir adelante. Y por eso estamos nosotros. ¿Ya? Hablamos de distintos contextos históricos sobre cómo se veía, ¿cierto?, la historia del trabajo social. Esto ya lo vimos, hablamos del Código Hammurabi, ¿cierto?, de Egipto, del pueblo hebreo. Cuando hablamos del pueblo hebreo hicimos un énfasis especial en términos de que el pueblo hebreo, ¿cierto?, era aquel que además instaló el concepto ya de valor de las personas, instaló el concepto de solidaridad, instaló otros valores en la ayuda social que se estaba entregando. ¿Ya? Una vez que ya avanzamos con digamos, la historia más antigua de lo que era el trabajo social, partimos con los precursores que antes hemos tenido nosotros como trabajo social o como acción social. Y partimos con Juan Luis Vives, que hablábamos que Juan Luis Vives tenía un énfasis principalmente filantrópico, de ayuda, digamos, de ayuda a las personas, asistencial, ¿cierto?, donde le instalaba al Estado el rol de proveedor o de protector. ¿Ya? Después tenemos a San Vicente de Paul, ya, que era un sacerdote y que él le ponía el otro énfasis que era mucho más espiritual, ¿cierto?, a la ayuda social que se estaba entregando. ¿Ya? Después tenemos a Octavia Gil, ¿cierto?, que ella empezó ya con el concepto de formación para las personas que ejercían la ayuda social. Es la pionera, ¿cierto? Sí. Sí. Y ella empieza a agrupar a personas y empieza a instalar el concepto de que las personas que hacían la acción social debían tener una preparación. ¿Ya? Después tenemos a Robert Owen, ¿ya?, que él empezó a generar, dice, su objetivo fundamental era lograr la educación e independencia del individuo. ¿Ah? ¿Ya? Empezó a generar más, a fomentar las capacidades de los sujetos, ya más allá de la ayuda social. Samuel Barnett decía que cuando fundó un centro de rehabilitación cuyo objetivo era el desarrollo cultural de los pobres, o sea, abrir otros horizontes en las personas que necesitaban apoyo, ya no solamente lo instrumental
un objetivo más educacional que de caritativo, por decirlo de alguna manera. Después aparece la Society la cosa. ¿Ya? La Charity Organization Society, que no se olvida nunca. ¿Ya? La Sociedad de la Caridad la tenía yo, así la conocí yo. Pero la organización de la Sociedad de la Caridad. ¿Ya? Que en el fondo, ¿cuál era el sentido de la corporación? Era centralizar la ayuda, era organizar la ayuda de manera global, que tanto la ayuda que se entregaba a nivel público como privado fuera ordenada, que se optimizaran los recursos y se entregaran de buena manera, de manera ordenada y que le llegara a todos. ¿Cómo? Que se distribuyera Con equidad, que les llegara a todo un poco. O de organizar en el fondo la ayuda, porque probablemente se daba nomás, no a diestra y siniestra, pero sí se llegaba y se daba sin ningún orden, sin ningún sentido. Y lo que quiso hacer ella es ordenar esta ayuda social que se estaba entregando. Dice, en conclusión, en base a estos principios se deducía que ninguna obra de caridad estaría completa si no se colocaba a la persona beneficiaria en una situación de autonomía. Era necesario un completo conocimiento de las circunstancias de estas personas, así como de la activa colaboración de la familia socorrida. ¿Qué nos está queriendo decir este elemento, chiquillos, que está aquí con relación a lo que viene de ahí para adelante? A ver. Voy a subrayarlo con rojo que tengo aquí. Ya, yo voy a destacar. ¿Qué creen ustedes que este elemento que está introduciéndose de aquí para adelante, que ya es como cuando se empiezan a generar los cambios, ¿qué creen que nos quiere decir? ¿Qué podríamos desprender de lo que vi? Los sujetos anteriores estaban preocupados, ¿cierto?, de entregar la ayuda social, de organizarla, de coordinar. Todos estos personajes se focalizaban en lo mismo, pues en ayudar a las personas. De modo de calidad. Y él, en la conclusión, dice que ya se empieza a ver de que claro, que la persona es un sujeto y que hay que dar, no solo con calidad, sino que ayudar a que salga ganando. A ver a la persona de un carácter ya mucho más integral, que lo material no es lo único. No, que no es lo único, porque las personas necesitan lo material, pero no es lo único que tú les puedes aportar. Por tanto, tienes la obligación de empezar a verlo como un todo, no solamente como tú que necesitas este cuaderno que yo te voy a pasar, sino que tú como persona que necesitas que yo entienda el por qué tú necesitas el cuaderno y además del cuaderno el lápiz, la goma y el apoyo. ¿Me entiendes? O sea, la idea es profundizar en ese entonces, profundizaban en las personas, empezaron a profundizar en ellas. Empezaron a darse cuenta que las personas valían, que eran importantes y que había que considerarlas como un todo. ¿Me entiendes? A la integralidad del sujeto que estaba ahí. Eso era lo importante. ¿Ya? Cuando aparece la Mary Richmond, ¿cuál es el elemento que instala la Mary Richmond? El concepto que instala la Mary Richmond es que las personas que ayudan o que hacen este trabajo no puede ser cualquier persona. Tienen que ser personas preparadas. ¿Me entiendes? Porque el concepto todavía seguía siendo aquí, miren, si se dan cuenta, todavía era filantropía. ¿Ya? Todavía no habíamos avanzado en el cambio de prisma de la ayuda. Todavía estábamos en un concepto filantrópico, pero visto desde la perspectiva del que hace la acción, necesariamente tiene que tener una formación. ¿Para qué? Para que sea capaz de considerar estos elementos. A la persona y su entorno. Esa es la idea.
entonces ese es como el gran cambio que se quiere desde aquí hasta acá. Y cuando hablamos de conclusión, después de haber visto todo lo que estaban haciendo los demás precursores, porque después en otra presentación nos vamos a dar cuenta que igual aparecen en nuestro periodo los años, y se van instalando los años, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Se instalan ellos y otros más, pero están dentro de este ciclo. Yo diría que dentro de nuestras primeras etapas. Después ya vamos a darnos cuenta que nuestra transformación, por lo menos a nivel país, estos sujetos ya quedaron atrás, ¿ya? En términos de concepto, ¿ya? ¿Se entiende un poco hasta ahí cuál es la lógica, cuál es la idea central? Más allá de saber si Juan Vivides hizo esto, o si Robert Owen hizo esto otro. Es lo que nos quisieron decir en la génesis, en el desarrollo de estos periodos. Y a lo mejor podemos recordar, porque en realidad me hizo ruido lo que hizo uno u otro. Y lo vamos a lo mejor me va a quedar más grabado. ¿Ya? Pero lo importante es entender que cada uno de estos sujetos aportó para la consecución del objetivo final, para el proceso técnico que nosotros como carrera llevamos. ¿Ya? Fueron como la piedra, el punto de partida para esto. ¿Ya? Y la Mary Richmond obviamente empieza ya a cambiar el enfoque, porque en el fondo lo que ella hace es darle tecnicismo a la profesión. Las personas que se dedican a ayudar no pueden ser cualquier persona, tienen que ser personas preparadas y formadas, capaces de entender la integralidad de la persona que se va a ayudar. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos, que haya quedado medio dando vuelta todavía? ¿Ah? ¿Hasta ahí todavía? Tengo 3 presentaciones, así que esas las vamos a repasar. Después tenemos el proceso histórico. Parece que sí lo vimos, ¿cierto? Sí. Ahí aparece nuevamente la gran constitución. Para aquellos que no lo recordaban de la historia. Y ya partimos en los periodos. ¿Ya? Recuerden que esta es la primera etapa, la primera parte de aquí en el ciclo. Digamos que es como la etapa 1, ¿cierto? Si se fijan, el valor prioritario lo empieza a dar el cristianismo con este concepto que les planteo yo, de tomar a la persona como... empieza a considerar el valor, digamos, de la ayuda al prójimo, de la solidaridad, por sobre todas las cosas, digamos. Juan Luis Vives, que ya lo vimos, y si se dan cuenta ya aparecen contextualizados los años. 1526, 1633. Tenemos a otros aquí que aparecen también, Thomas Chalmers, ahí aparece la Cos, la Octavia Hill, Samuel Barnett, James Adam. Aquí nos hace sentido, si ustedes se dan cuenta, en el año en que aparece la COS, con este concepto de querer ordenar la ayuda, porque el concepto todavía era ayuda social. Si se dan cuenta, después de eso, empieza como la Octavia Hill, que muy bien decía su compañera, que ella decía que ella fue una de las precursoras, ¿cierto?, de la formación. Ella empezó a agrupar a personas que se dedicaran a esto de la ayuda. Entonces ahí empieza ya el proceso de cambio en términos de formación profesional, por lo menos. Las personas que ayudaban no debían ser cualquier persona, sino que debían ser personas preparadas. Samuel Barnett, James Adam. O sea, la que empezó con esto era la que nombró anterior. Octavia Hill. Claro, la que hizo posible fue Mary Richmond. Que todo esto, chiquillos, consideren que todos estos cambios que se van dando en la historia son procesos de larga data. No son cosas que tú puedes generar y si ya de un día para otro cambiamos de un concepto a otro. No, son procesos que se van dando en la medida que se va madurando, que vamos dándonos cuenta que los cambios son necesarios y se tienen que dar para poder mejorar las condiciones o para que la ayuda o la atención
que queramos dar sea de la mejor manera posible. Después aparece la Mary Richmond ya a principios del siglo, ¿cierto? Como la vimos ahí, donde ella empieza con su concepto de formación y creando una de las primeras escuelas, que es como lo base. Y lo otro que es súper importante es el sociodiagnóstico, ¿ya? Porque el sociodiagnóstico es el que considera este elemento del monito que les dije yo, del sujeto como usted. Ella es la que instala el concepto de integralidad de la persona, ¿ya? Hasta aquí más o menos todo ok, y diríamos que del año 25 en adelante ya empezamos directamente a ver cómo ya pasar el proceso chileno o latinoamericano más allá de lo que se pudiera estar dando en Europa o en Norteamérica, ¿ya? Y ya dejamos de hablar de la historia de otros, digamos, de nuestros precursores de fuera, sino que ya empezamos a hacerlo más plausible con lo que somos hoy día el trabajo social en Chile. Y aparte con la primera etapa, y esto es lo que yo quiero que tengan claro, chiquillos, esto. Y que entiendan que del 29 en adelante se partió con el proceso de beneficencia a la profesionalización. La primera etapa está marcada entonces por el traspaso de la ayuda, que yo hago una ayuda material, versus las personas que entregan esa ayuda material. Esta ayuda material debe ser entregada por personas capacitadas, que conocen del tema, que saben tratar al otro, que se ponen en el lugar del otro y que consideran al otro con su entorno global, ¿ya? Con su contexto, ¿ya? Eso es lo importante o lo trascendente de la primera etapa, dentro de todo. O sea, resumiendo, por favor. ¿Ya? Esta etapa diríamos que dura hasta 45 aprox. ¿Ya? Y si se dan cuenta, por lo menos en Latinoamérica y en Chile, tiene que ver con la formación de las escuelas. ¿Ya? La segunda etapa ya tiene que ver con nuestro cambio de concepto, porque nuestra primera etapa, como les decía, estuvo dedicada a la profesionalización, a nosotros, a las personas que trabajamos en el servicio social, y en segunda etapa ya empieza con el análisis del cambio de concepto y el cambio de paradigma. Asistencialismo. ¿Qué es? ¿Ya? ¿Qué más? Visitas en las casas, cosas materiales, Ayuda básica. De ahí voy a referirme a eso. Sigamos. Apoyo instrumental, ayuda básica. ¿Qué otro elemento más? Canasta familiar. ¿Ya? Canasta familiar. Yo le voy a agregar a este concepto. ¿Puedes avanzar solo usted? ¿Sí? Abarcar, velar la visión de los niños. Velar. Sí, también puede ser. Yo le voy a agregar un concepto que a lo mejor no ha salido dentro de esta discusión, pero creo que es interesante que lo consideren, que es el paternalismo. El paternalismo es, venga, yo la tomo de la mano, la agarro, la muevo, la llevo, la siento, le
Yo la agarré, la levanté, la tomé, la llevé, la guié, la senté. ¿Ah? Ni siquiera se paró sola. O sea, también tiene que ver con el asistencialismo. El concepto de paternalismo. Cuando tú, en el fondo, pero te haces cargo del problema como si fuera tuyo, como si tuvieras que resolverlo tú y dependiera de ti. Cuando en realidad el problema es de la persona y ella es la que lo tiene que resolver. Y tú tienes que estar ahí para ayudarlo a resolver, no para resolverse. Entonces, todos los conceptos que están acá, Todos estos conceptos que están aquí, y por eso me quedé aquí, es porque esto, la visita domiciliaria, chiquillos, es una técnica, ¿ya? Y como técnica puede estar dada en el asistencialismo como en la promoción. Sí, la canasta familiar sí es asistencialismo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea de asistencialismo? ¿Sí? Ahora, promoción. Promoción. Algo que tiene que ver con el cambio. Ya, cambio. Por allá. Acción transformadora. ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? Entrega de herramientas. ¿Cómo? Entrega de herramientas. Entrega de herramientas. Conductas de acciones. Esto podría considerarse también como una persona activa, participante, presente. Y esto en el fondo es como lo antagónico a lo que vimos con su compañera, que era pasividad, que era quietud, que era esperar que otros hagan por mí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quería decir algo? Que es de todo lo contrario, pues se le enseña a la persona al asistido a que tiene que trabajar por él mismo y salir adelante solo, y esa enseñanza le va a quedar de por vida, entregándole las herramientas que corresponden. Exactamente. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, el concepto de promoción obviamente va asociado a cambio, a acción transformadora efectivamente, a la entrega de herramientas hacia las personas, a conducta de acción, como dice su compañera, que estamos hablando de actividad y no de pasividad. ¿Ya? Una persona que está siendo partícipe del cambio y no esperando que las cosas pasen por el lado, ¿ya? Sino que involucrarnos en la solución, no solamente esperando que llegue la solución. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esa es la importancia del cambio, porque ustedes, aunque ustedes no lo crean, ese cambio es complejo. No es fácil de entender y menos de que se dé en la realidad. ¿Ya? Si ustedes se dieron cuenta, partíamos de una base de asistencialismo puro, de filantropía, de caridad, donde la ayuda era dada, era ayuda material, demos ayuda material, entreguemos ayuda material. No significa que las personas no la necesitaran, pero no estábamos viendo al sujeto como un todo. ¿Ya? En este periodo ya nos damos cuenta de las consolidaciones que se van dando en términos de la carrera, cómo la carrera se va fortaleciendo, va
adquiriendo raíces, ¿cierto?, a través de la instalación en distintas escuelas que le va dando la solidez. ¿Ya? Este periodo dura hasta la etapa del año 73, ¿cierto?, donde durante ese tiempo hubo cambio en la carrera, pasó en una primera etapa de 2 a 3 años, después de 3 a 4 años, ¿ya? Y hasta ahí se quedó. Ya la tercera etapa es claramente destacable, que efectivamente se iba a generar un cambio en lo que era el trabajo de la promoción o el trabajo social en sí por el golpe militar. Querámoslo o no, iba a generar una gran transformación en nuestra acción, porque obviamente el contexto o nuestra propia profesión nos iba a indicar que habían elementos que nosotros debíamos trabajar y que no se nos iban a estar permitidos. El valor de la persona, el valor de la dignidad humana, el reconocimiento, ¿cierto?, del sujeto como un otro, quedaron anulados porque ya eso no estaba dado a través de este golpe militar. ¿Ya? Tuvimos que asumir las condiciones que en ese momento imperaban y bajo ese contexto la escuela tuvo que tratar de sobrevivir con lo que había. ¿Ya? Hubo escuelas que efectivamente se cerraron, la escuela de sociología, algunas, no sé si la escuela de derecho, pero yo por lo menos sé que la de sociología sí se terminaron cerrando porque eran mucho más radicales, obviamente iban a estar en desacuerdo con el golpe, y eso generaba obviamente un contexto político que de una u otra manera afectó a la carrera y generó un retroceso. ¿Ya? Ya tú no podías hacer, no sé, pues encuentros de discusión de lo que nosotros quisiéramos trabajar, al contrario. Había que trabajar con lo que había y ojalá nada de promoción. Ya la ayuda empezó a volverse asistencial. Discutamos, démosle lo que necesitan nomás y mantengamos a la gente tranquila. ¿Ya? Y fue la única forma o de mantener o de sobrevivir durante el periodo. Los cambios que se pudieron ir dando fueron de a poco para ir avanzando en términos de trabajo social. ¿Ya? Pero estuvo fuertemente marcado este periodo, ¿cierto?, por el golpe militar y lo que eso significó para el país, y no solamente para la carrera, sino que también para el país. ¿Ya? Tuvimos que enfrentar en ese periodo, como algunos de sus compañeros también, la crisis de los 80, con la fuerte crisis económica que se vio. Ahí hubo únicamente que hacer apoyo asistencial, no había nada más, la gente no tenía trabajo y había que apoyarnos. La cuarta etapa, continuidad y cambios en busca de una síntesis. Aquí, una vez que ya se volvió, ¿cierto?, al periodo democrático, vuelve la escuela a reencontrarse, pero todo este tiempo perdido, porque fue tiempo de discusión, no de ayuda, pero sí de discusión, perdida en términos del avance que había tenido, el rico avance que había tenido la carrera en ese tiempo. Venía hablando ya de cómo hacer la ayuda, de cómo considerar al otro. Habían elementos que habían sido súper interesantes en términos de análisis y que se habían perdido durante todo ese tiempo, que no fueron pocos. Piensen ustedes que fueron ¿cuántos años? Del 73, 16 años. 16 años. El retorno de la democracia a la... Obviamente que este retorno, chiquillo, todo parte después parte lento. Todo parte reencontrándote. Piensen ustedes, yo aquí les voy a hacer una infidencia. Yo partí estudiando trabajo social en el año 95. La escuela estaba retomando. El último gran cambio de malla que tuvo la escuela donde yo estudié fue en el año 95, cuando yo entré. O sea, ellos tuvieron 5 años para revisar las mallas curriculares que venían de los periodos anteriores. Y se instalan en el año que yo parto. Justo los cambios de malla. ¿Ya? Pero para que se den cuenta, los tiempos, los años tienen que pasar para que se vayan generando cambios trascendentes en lo que es la carrera. Y cuando uno de sus compañeros mostraba la malla curricular, yo le decía a alguno, ¿por qué esa me tocó estudiar a mí? Es verdad. Yo diría que tiene muy pocas variaciones, tal vez un poco el orden, o algunos electivos. Pero en sí, la malla era esa, la que ustedes vieron, esa llena de 5 años con mucho RAM, esa. Es la que me tocó estudiar a mí.
que fue el último cambio que tuvo, por lo menos la Escuela de Trabajo Social de la UDECONCE, que fue la que se mantuvo abierta durante años, junto con la de la Chile. Pero hubo otras escuelas que se cerraron. Ya, entonces en esta etapa, yo me acuerdo claramente que se empezaron a hablar de nuevo, a retomar el concepto, a retomar el estudio, a retomar el análisis, para avanzar en la transformación y en la profesionalización de lo que somos hoy día. ¿Ya? Los profesionales se centran en la búsqueda de nuevas metodologías, mayores reflexiones y se comienza a realizar mayor número de seminarios. A mí me tocó todo el mundo de los seminarios. Yo todos los años participaba de distintos seminarios, análisis, el de la reconceptualización, ¿me entiendes? Todos los análisis, no me acuerdo, ya había uno que del dolor a la sanación, del duelo a no sé dónde, pero eran todos seminarios que iban acorde a los problemas que iba teniendo en las familias, a las situaciones que teníamos que enfrentar y a las transformaciones que había vivido en la carrera. En la quinta etapa, ya la etapa de tradición profesional a la transformación de la profesionalidad en la fecha. El trabajo social se percata que debe ser una profesión que debe estar en constante actualización en base a teóricas y metodológicas por la velocidad de la construcción de los nuevos conocimientos. O sea, de aquí en adelante, chiquillos, empezó un cambio de actualización permanente. ¿Ya? Donde obviamente nos dimos cuenta, hasta el día de hoy, que debemos seguir mejorando y seguir avanzando. Yo siempre le digo a sus compañeros que cuando hablamos de las distintas teorías y cuando ustedes consultan o revisan, pero profe, me dicen uno, es que eso no lo vimos así nosotros. El profe tanto nos dijo que era de esta otra manera. Chiquillos, lo mismo. Son las interpretaciones dependiendo del autor con el cual trabajemos. ¿Ya? Si tú analizas el fondo, el análisis del fondo es el mismo. ¿Ya? Solamente van variando algunos elementos en términos de prisma o de sentidos que cada autor le quiere dar al trabajo que se está dando. Entonces, hoy día lo que nosotros estamos haciendo es ir evaluando permanentemente lo que estamos haciendo para ir mejorando nuestra técnica, para ir mejorando el trabajo que hacemos, para ir haciéndolo cada vez de mejor manera, ¿cierto? Y ese es el énfasis que tienen las últimas dos etapas, ¿ya? Y cómo pasamos desde ser una entidad eminentemente asistencial, terminamos siendo una entidad eminentemente promocional, que busca el desarrollo integral de las personas y de su entorno. No solamente vamos a ver al sujeto, sino que también su familia y su contexto, su organización, su trabajo, sus redes sociales y comunitarias. Hoy día nos interesa en toda la persona para poder entender. Porque un análisis completo. Un análisis completo. ¿Ya? Entonces cuando tú después, bueno, no sé, con José parece que a ustedes les ha tocado ver el tema un poco de familia. Sí. Ustedes se van a dar cuenta que en realidad para analizar una persona tienes que verla necesariamente su contexto. No solamente aquí con el problema que se presentó aquí enfrente. Para poder entender la realidad social de ese sujeto, tienes que visitarlo en la casa, tienes que ver cómo se desempeña, tienes que preguntarle de su trabajo, tienes que preguntarle de su familia, tienes que saber si participa de otras organizaciones o no, porque te va dando una luz del tipo de perfil con el que estamos trabajando. Si una persona que no responde, que es apática, que no es sociable, que en realidad no se entrega fácilmente a los otros, que no está disponible a recibir ayuda, tienes que pensar en una estrategia distinta a aquel que sí es más cercano, es más abierto, que se da a conocer o que es más, genera más confianza o vínculo contigo. Las estrategias que tú tienes que utilizar para uno o para otro caso son totalmente distintas. ¿Qué incluye de que una persona esté como en organizaciones? Lo que pasa es que hay personas, y vamos a hablar hay sujetos que tienen mayor actividad o mayor, no actividad laboral, son mucho más dinámicos y activos, ¿ya? Por esencia, ustedes lo pueden ver aquí con sus compañeros. Hay compañeros que son más pasivos porque tienen que ver con las características individuales de personalidad, que tienen que ver, que son historias. Si tú te pones de analizar, yo, la Araceli Aguirre, soy lo que soy porque tengo una historia detrás. Tengo una familia de origen, tengo una historia, tengo una formación desde la guata. ¿Por qué surgió el Chile Crece Contigo? Porque hoy día
se plantea que las desigualdades para los niños no vienen solamente desde que nacen o que están en el colegio, vienen desde la guata. Las condiciones, las oportunidades que tienen esas mamás son distintas, por tanto ese niño viene en desigualdades de la guata. Entonces, para poder fortalecerlo, tienes que generar condiciones de estímulo. A la mamá nosotros le decimos: mamá, hazle cariño a la guagua, háblale, reconócelo, quédate tranquila, trata de que los problemas pasen. Todo lo que te pasa a ti le pasa a la guagua. Lo que uno puede considerar obvio, para alguna mamá no es obvio. Se lo tienes que entregar. Nadie me dijo que si yo estaba nerviosa, la guagua también. Con eso se me pone dura la guatita, tía. Sí, por eso se te pone dura la guatita. ¿Me entienden? Entonces, las desigualdades se buscan desde allí. Entonces, si yo soy lo que soy, es porque tengo un contexto, tengo una historia, ¿cierto? Tengo un par de padres que tienen ciertas características, tengo hermanos que tienen otras características, y todo eso me llegan a mí. Si mis hermanos eran molestosos conmigo, si me pegaban, obviamente que yo iba a tener una personalidad un poco más retraída, ¿cierto? Más callada, más tímida. Soy la número 3, o me hacía valer o era nada. Somos 5 hermanos. O hacía notar por alguna cosa, o no era nada. Me anulaba de entre medio de todos mis hermanos. Y obviamente que hay uno mayor, que el mayor siempre es el fundido, el regalón. Hay otro que es el hombre, ¿cierto? Que es el dañino, maldadoso. Mi hermano era el único hombre entre 4 mujeres. Bandido, maldadoso, más encima fundido porque era el único hombre. Yo no llamaba la atención con nada. Si había una mujer y había un fundido, ¿quién era yo? Después venía el concho, que se supone era el concho. Porque además, mínima edad de diferencia entre uno y otro. Y cuando ya está la familia de lo mejor, aparece un quinto hermano. ¡Oh! ¿Me entienden? Entonces, obviamente, que todo eso genera un contexto para uno que te da ciertas características. ¿Cómo las trabajas tú? No sé. Yo puedo haberme quedado sentada en mi casa haciendo nada. Decidí la participación. No voluntaria, me agarraron otro. Ven, vamos, participemos en un grupo. Ahí estuve, participando en grupos, organización, no sé qué, no sé cuánto. Ahí tuve el taller de desarrollo personal, periodo motivador, de todo lo que ustedes pueden pillar por ahí. Cayó en este cuerpito. Y sabe lo que soy yo. ¿Me entienden? Entonces, todos esos procesos que van viviendo las personas hacen de ellas ser lo que son. Si tú no los conoces, no tienes cómo entenderlo. Ah, esta chiquilla, mira. Hoy día me pasó, a variar, que tuve que volver de nuevo a venir a la PDI por otro, digamos, denuncia de abuso sexual contra mí. Entonces tú te pones a pensar y analizar que esa mamá, esos niñitos, probablemente también sufrió el contexto del abuso y probablemente a esa edad de violación. Y que hoy día la mamá no quiera denunciar porque tiene temor, porque le van a quitar los niños, porque qué, porque allá. Es comprensible tal vez, no justificable, pero yo lo puedo llegar a entender. ¿Me entiendes? Todo eso se da en la medida que nosotros conozcamos claramente la realidad del sujeto. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? 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 ¿Esta la vimos? Digamos, sí o no. ¿Esta la vimos o no? No. El concepto de trabajo. Señorita, ¿me puede dar un momentito para hablar algo? Relación y diferencia. Espéreme, déjeme terminar esto y la dejo que hable. Ya, aquí. Y eso vieron diferencia. Ya, eso no, y vimos el concepto de trabajo con el ya. Chiquillos. ¿Y eso va a entrar también?
en la prueba. Suelo no dar break. Normalmente. No porque, a ver, yo les voy a entregar mi fundamento civil. Suelo no dar break porque trato de que nos vayamos antes. Por eso no doy break. No lo hagamos. Hoy día. Hoy día. Pero los jueves sí. ¿Ya? Hoy tampoco lo puedo decir. Sí, la última hora es para ustedes. El jueves. Antes del jueves. Profe, el jueves tenemos clase. Pero no, tengo clase también. No tenemos clase el jueves. Y esto lo vimos. El jueves. Ya, pero cállense un rato. Me pasé. ¿En serio? Voy a bajar esta cuestión, les voy a dar recreo, voy a ir para otra clase. Sí. Después le voy a hacer preguntas de esto y me van a decir, haciendo lo mismo de aquí. A ver, ¿qué va a hacer? Quiero hacer algunas aclaraciones con relación a esta presentación. Chicas, porfa. ¿Van a estar? Chiquillos, con relación a esta presentación, fue la última clase que vimos en términos de materia. Cuando nosotros hablamos, lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que trabajo social, política social, calidad de vida y bienestar social son distintos. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Que yo hice aquí una gráfica, que la explicamos, yo les expliqué, y ustedes mismos se dieron cuenta que los cuatro conceptos eran distintos. ¿Ya? Y profundicé solamente en lo que era trabajo social y lo que era política social. ¿Cierto? Como concepto, nada más. ¿Ya? Me interesa de esto que ustedes entiendan la diferencia que tiene trabajo social, política social, bienestar social y calidad de vida. Que son conceptos que si bien son similares, no son iguales. Ya que son conceptos distintos. Que tienen énfasis distinto. Mira, ¿cuál es el fin de trabajo social? Ya que usted habla de los mismos fines. Cambios de la sociedad. La intervención. Me refiero a que todas las acciones llevan a la ayuda. Ya, a ver. Ella dice, a ver, pero esa es la idea, que aclaremos los conceptos. ¿Cuál es el fin del trabajo social? Lograr la intervención, lograr el cambio. Transformación.
La política social. ¿Qué es? Son los distintos programas. Alineamiento del Estado. Alineamiento. Es el medio para el fin. Es el medio para lograr la acción transformadora. ¿Ya? Y la vamos a poner aquí, nosotros lo definimos como estrategias o lineamientos. Y estas no se hacen solas, sino que las entrega el Estado. ¿Ya? El trabajo social, ¿quiénes lo hacen? Nosotros. ¿Qué se refiere a nosotros, las personas? Las personas que estamos dedicadas a esto. ¿Ya? Todos los que estamos aquí buscamos la acción social, el trabajo social. La política social te la entrega el Estado como un marco referencial para poder tú tomar elementos y trabajarlos con la gente. ¿Ya? Como una herramienta. Herramientas, medios para. Vamos a poner aquí herramientas, también la vamos a poner para que. ¿Ya? ¿Qué dijimos que era el fin del bienestar social? Para que la comunidad Garantía para el bienestar. Un grupo. En la satisfacción de los el bienestar social, El bien común. bien común, ¿y tú me dijiste de? De ayudar a la comunidad, al grupo. Bien común le vamos a poner. A ver, lo vamos a poner más arriba porque algunos de atrás no ven. El bienestar social, chiquillos, tiene que ver con el colectivo. Colectivo. Con el colectivo. ¿Ya? Bienestar social, por ejemplo, una persona, una política social busca el bienestar social, busca el bienestar del colectivo, de la sociedad en su conjunto, ¿ya? Y la calidad de vida, ¿para quién es como concepto? La plenitud de la persona. Para el sujeto, ¿ya? Para la persona. Este bienestar social tiene que reflejarse en una mejor calidad de vida en los individuos. ¿Me entienden? Ese es como el resultado. Si ustedes me preguntan, esta es como una interrelación que se da entre un concepto y otro. Son dependientes uno de otro. El trabajo social ya necesita de la política social para poder desarrollar una estrategia que permita el bienestar social y mejorar la calidad de vida de las personas. Eso. ¿Ya? Calidad de vida. La calidad de vida tiene que ver con la plenitud, ¿ya? Con la satisfacción de necesidades más allá de las básicas, ¿ya? Con mejoramiento de estándares de vida, ¿ya? Que yo esté aquí y ojalá esté acá arriba. La calidad de vida. Cuando tú buscas mejorar calidad de vida, estás tratando de nivelar o de mejorar un estándar de vida que tiene esa persona. De pasar desde aquí a pasar acá. Cuando una persona, y un ejemplo clave o básico, es por ejemplo las personas que están postulando a casa. Cuando tú tienes una persona chiquilla que vive en medio agua,
donde con suerte tienen luz, donde probablemente no haya agua potable dentro, donde no hay baño, no, si puede tener piso de madera, pero tú no tienes agua, no tienes baño dentro del mismo lugar, a pasar a tener una casa sellada, terminada, o por lo menos térmicamente cerrada, con agua dentro de la casa, con luz eléctrica dentro de la casa, con baño dentro de la casa. Cambia sustancialmente la calidad de vida. Sustancialmente. Y la relación entre ellos igual cambia. Todo cambia. Cambia. Todo cambia. Un poquito más. Entender más ¿Cómo? No, te digo que tenía todo el mismo fin. Lo que pasa es que No, porque la calidad de vida depende de lo que quiere una persona de la necesidad, por eso la persona va a tener la calidad de vida. El factor de llegando a quien te enseña es la idea. una equitativa en toda la comunidad. La calidad de vida va a cada individuo en la comunidad. Depende de la persona. Es que... ¿Cómo? Lo que pasa es que yo no le voy a pedir el concepto. No le voy a pedir, defíname el concepto de bienestar. Pero que usted, a ver, le devuelvo a usted la pregunta. ¿Qué entiende usted por bienestar social? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo entiende usted? ¿Ya? Amplíe un poquito. Sí, el bienestar social es netamente el buscar las condiciones de satisfacción generales de la comunidad. Propender a satisfacer las necesidades generales de la comunidad. Eso. ¿Me entiendes? No es más que eso. Pero es un concepto amplio. Un ejemplo como de bienestar común son las juntas de vecinos, porque Sí. las juntas de vecinos tienen que velar por el bienestar de la comunidad en la que vivimos. Sí. Pero en la Constitución política también dice que lo que busca, o sea, el Estado es el bien común, pues, y eso está relacionado con todo, o sea, con la justicia, engloba todo. Por eso hablábamos que el bienestar social es colectivo, es amplio, Claro. es macro y que repercute directamente en la calidad de vida de las personas, de los sujetos individuales. Araceli, yo tengo un ejemplo de bienestar social y de calidad de vida. A ver, En mi villa muchos trabajan, entonces el fin de semana, como están todos en la casa, uno va a ocupar el agua y no hay. Hay poca presión, por ende no prenden los cálicos ni mil cosas. Eso es algo como macro, porque afecta a la villa, a la Pablo Neruda, y a la colindante la que hicieron nueva. Entonces hablamos... a la Pinochet. No, a la Alessandra. Entonces la presidenta de la Junta de Vecinos hizo una reunión con el alcalde. El alcalde dijo que él necesitaba que los vecinos estuvieran en la reunión para ver que fuera general, o sea, de bienestar social. Que si el problema era para todos, iba a ser algo, una solución para ese bien. Pero afecta la calidad de vida porque uno si se quiere bañar en la mañana no tenía agua, no tenía calefón. Es verdad, afecta la calidad. Bueno, cuando tú hablas de... Ya, tu compañera dio un ejemplo práctico tal vez, de lo que puede ser un problema, ¿cierto?, de bienestar común, digamos, de bienestar social, que afecta la calidad de vida de cada sujeto. No poder tener agua suficiente en los momentos oportunos, no tener las condiciones que tú necesitas, obviamente
para hacer análisis de conceptos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo?